El diario del Liceo, autor Juan José Benítez, parte 5. Mentirosos como yo. Esa noche fue agitada. La noticia de la sanación del joven leproso voló por Irón y la gente, una verdadera multitud, rodeó el campamento. No sirvieron las buenas palabras de Andrés. Los vecinos querían ver, querían tocar, querían conversar con el carpintero prodigioso. Todas las familias tenían un enfermo, un tullido o una deuda por satisfacer. Los gritos, empujones y protestas nos pusieron en alerta y recogieron las tiendas a la carrera. Bartolomé se ocultó en el reda y escapamos como pudimos. Los alterados habitantes de Irón nos acompañaron un trecho, hasta que se aburrieron. Después seguimos huyendo sin rumbo fijo y en mitad de la oscuridad. Aquel parecía el destino del Hijo del Hombre: huir, huir constantemente. Por supuesto, la mina quedó olvidada. Nunca regresamos al volcán apagado. Por cierto, no cobramos el salario. Al retornar a la cuna, analicé los textos evangélicos y comprobé que Jasón tenía razón. Los mal llamados escritores sagrados no dieron una. Mateo, en el capítulo 8, versículos 1 al 5 de su evangelio, dice textualmente: cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó. ¿Qué monte? Jesús procedía de una mina de cobre, no de un monte. ¡Qué gran muchedumbre! Iba solo. Yo no existía oficialmente. Fue después, horas más tarde, cuando el campamento se vio asaltado por la multitud. Y por supuesto, lo que escribe a continuación, versículos 7 al 13, es igualmente falso. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se les echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Falso, rematadamente falso. No caminamos hacia el mar y tampoco nos seguía nadie. Lo hicieron durante medio kilómetro. Después se volvieron hacia Irón. ¡Qué pequeña barca! Curó a muchos, que yo sepa, solo al joven leproso. Espíritus inmundos, fantasías de Mateo. Como se verá, tras los sucesos en Irón, permanecimos 2 días escondidos en las colinas sin atrevernos a asomar la nariz. Gente de Tiro y Sidón, del otro lado del Jordán, de la Idumea y de Jerusalén. Eso fue después, mucho después. Mateo equivocó paisajes y paisanajes, pero tampoco es justo culpar del desastre informativo al bueno de Mateo Levi, el ex recaudador de impuestos de Nahum. En realidad, el texto mencionado no fue escrito por él. La Iglesia Católica lo sabe, pero nunca lo reconocerá.
El supuesto Evangelio de Mateo fue redactado hacia el año 40, unos 10 años después de la muerte del Galileo, por un tal Isador, discípulo de Mateo Leví. Se sirvió de las notas escritas por el Gabbai poco después de la muerte del Hijo del Hombre, así como de los recuerdos de Mateo. En aquel tiempo los discípulos honraban así a sus maestros, atribuían lo escrito por ellos a los que admiraban. Era lo acostumbrado. Por supuesto, Isador no estuvo presente en Irón ni en ningún otro lugar. Presentó a Jesús como un hijo del rey David y el texto fue escrito con un objetivo único, el pueblo judío. Con el Evangelio de Marcos pasó lo mismo o algo peor. Marcos era un niño cuando el maestro desarrolló su vida de predicación. Se llamaba Juan Marcos, hijo de Elías, en cuya casa se celebró la última cena. Jasón escribe mucho sobre ambos. Pues bien, cuando creció, Juan Marcos siguió a Pedro en sus viajes y bebió de los recuerdos del apóstol. Después se unió a Pablito de Tarso, el nefasto. En resumen, el Evangelio de Marcos es una sucesión de errores y fantasías provocados en buena medida por Pedrito y Pablito. Como tendré oportunidad de contar, espero, Pedro era extraordinariamente crédulo y tomó por milagros lo que en realidad fueron sucesos naturales. Pablo de Tarso, por su parte, misógino y homosexual, nunca conoció al Maestro y alteró muchas de las palabras del Hijo del Hombre según sus intereses, y Marcos se hizo eco de ellas. Terminó su evangelio en el año 68 de nuestra era, es decir, 38 años después de la crucifixión del Galileo. La iglesia primitiva, para colmo, cambiaría y suprimiría muchos de los pasajes. Lo dicho, una catástrofe informativa. Lucas contó lo que le contaron. No tuvo la fortuna de conocer a Jesús de Nazaret. En el año 47 empezó a seguir a Pablito de Tarso y concibió la idea de escribir una trilogía sobre la obra Pensamientos y Milagros del Rabí de Galilea. Empezó a redactar el texto en el año 82 en la ciudad griega de Acaya, pero solo pudo escribir 2 de los libros. El segundo, Los Hechos de los Apóstoles, no fue concluido. El Evangelio de Lucas, por tanto, es el Evangelio de Pablo, es decir, un error tras otro. Juan Zebedeo, el evangelista, merece un capítulo aparte. Escribió lo que le interesaba y a su manera. La verdad no contaba para él. Lo narrado por Jasón en las bodas de Caná es esclarecedor. Tampoco fue escrito por el soberbio y presuntuoso Zebedeo. Lo redactó Natán, un judío helenizado de Cesarea, amigo de Juanito. La redacción, basada en los recuerdos de Juan, se inició en el año 101 de nuestra era. Nunca había visto tantas mentiras juntas y lo dice un mentiroso profesional. Pero en el fondo nada de esto es importante. Jesús, como se verá, no fundó ninguna iglesia. De fracaso en fracaso. La huida de Irón fue deprimente. Los discípulos no entendían, no aceptaban que el rabí
se comportara de aquel modo tan esquivo y absurdo. El pueblo lo reclamaba, tenían el poder al alcance de la mano, lo hubieran proclamado rey en cuestión de días. ¿Por qué huían? Hubo disputa entre los 12. Pedro, Juan Zebedeo, el Iscariote y Simón el Zelota fueron los más obstinados. Era el Mesías prometido y libertador. ¿Quién tenía el poder de convertir el agua en vino? ¿Quién era capaz de limpiar a un leproso con el simple gesto de acariciar sus cabellos? ¿Quién hablaba como él? ¿Quién arrastraba las multitudes? No había duda. Estaban ante el rompedor de dientes del que hablaban más de 500 profecías. Era el momento de la sublevación contra la odiada Roma. Jesús tenía la capacidad para conducir los ejércitos. Ellos, los íntimos, serían sus ministros y generales. Nadarían en oro. Estos eran los planteamientos de los discípulos mientras caminábamos, presurosos y angustiados, en la oscuridad de la noche. Jesús no participó en ninguna de las acaloradas polémicas, ni las escuchó. Marchaba la cabeza con sal tirando del perplejo grupo. Los espías y los discípulos de Juan no abrieron la boca. Yo, por mi parte, caminando tras el Reda, no podía quitarme de la cabeza el relámpago azul, el no menos misterioso olor a jazmín y la alegría y los saltos del joven que fue curado de la lepra. ¿A qué negarlo? Mi escepticismo se tambaleaba. Nos detuvimos en Gush Alab, Giscala, otra pequeña localidad perdida entre colinas y colinas de olivos. Allí pasamos 2 días. Nadie nos molestó, la gente de Irón nos olvidó, los discípulos del maestro, a requerimiento del rabí, hicieron tímidos intentos para conectar con los habitantes y predicar. No lo lograron. Los campesinos no estaban para sermones ni promesas eternas. La cosecha de aceituna había sido mala. Pasamos de puntillas por la vieja Casrín y terminamos acampando cerca de Corazín, junto al río del mismo nombre. Calculé que era la hora quinta, 11 de la mañana, del domingo 15 de febrero del año 28. Allí transcurrirían 5 días. ¿Cómo definirlos? Yo diría que únicos. Corazín era casi una ciudad con algo más de 10.000 habitantes. Era negra por fuera y por dentro. Se asentaba en la ladera sur de una colina breve de 184 metros de altitud. Los habitantes eran granjeros, ganaderos y artesanos del cuero. Tejían cestas, todo tipo de cuerdas, esteras y muebles menores. Las casas eran cubos de piedra negra, basáltica, la roca más abundante en la región. En su momento, aquella zona había sido una cadena de volcanes y los habitantes terminaron contagiados de la negrura de los bloques que formaban las paredes de las viviendas. Era gente sin sentimientos con una única obsesión: el dinero y el dinero. Mayoritariamente eran judíos. El maestro y Andrés eligieron un antiguo dolmen como zona de acampada. El río nos veía desde muy cerca. A nuestro alrededor todo eran colinas y ejércitos de olivos, militarmente alienados y separados uno de otro por 11 metros justos, como indicaba la ley de Moisés. Desde allí hasta el Yam,
o mar de Tiberíades, calculé unos 4 kilómetros, siempre en descenso. La colina que marcaba el nivel del mar se hallaba cerca. En aquel tiempo, como fue dicho, el Sham se encontraba a 212 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Al fondo se distinguían los perfiles negros de Naum, las columnas grises de humo de Saidán y las velas negras y rojas de los barcos cruzando los azules del lago. Mientras que Sid se organizaba, exploré el dolmen. Era enorme, podía tener 4.000 o 5.000 años. Consistía en 3 rocas gigantescas de más de 2 metros de altura cada una, colocadas verticalmente y en triángulos, y un cuarto bloque, igualmente negro, que descansaba sobre las anteriores a manera de techo. El peso de cada roca superaba las 10 toneladas. Según Bartolomé, el oso de Caná, allí, bajo el dolmen, se celebraban reuniones poco recomendables en las que participaban Lilith y otras diablezas. Se untaban el cuerpo desnudo con aceites de belladona, danzaban, bebían sin tregua, tomaban adormidera y copulaban con machos cabríos. Después parían sapos de gran tamaño. Yu y el Galileo escuchaban entusiasmados. Tomás y Judas el Iscariote protestaban y acusaban al oso de poco serio. El resto disfrutaba sencillamente de las ocurrencias de Bartolomé. Yu lo calificaba de cuy, todo era inventado, lo sabíamos, pero ayudaba a pasar el rato y a olvidar las constantes fugas. Al día siguiente, lunes 16, empezó a nevar. Al principio todos se alegraron. Después, al presentarse el viento, la cosa cambió y la gente se refugió como pudo en las tiendas y bajo el dolmen. Hacia la sexta, mediodía, la nieve y el viento dieron un respiro. El maestro, entonces, se encaminó hacia Corazín. Todos le siguieron. Yo solicité permiso a Felipe y me fui tras ellos. Jesús cruzó las calles nevadas y buscó la sinagoga. Conocía bien la ciudad. Los niños correteaban entre la nieve y nos lanzaron bolas. Jesús replicó con otros tantos bolazos. Era incansable e infantil como los muchachos. Yo diría que más infantil que ellos. El Iscariote puso mala cara. Esto no es propio de un Mesías, argumentaba para sí. La gente desde las ventanas aplaudía cuando los niños hacían blanco en la túnica roja del Galileo. Finalmente alcanzamos una explanada. Allí se levantaba la sinagoga, un edificio igualmente de piedra negra, de planta rectangular y orientado hacia el sur, exactamente hacia Jerusalén. Era lo más cuidado del pueblo. Unas escalinatas permitían el acceso a la puerta principal. En la fachada habían sido esculpidos leones, águilas, granadas y una medusa. No pude entrar. La puerta enorme estaba cerrada. Yu, a mi lado, me informó. En el interior se conservaba una silla de puro basalto negro. Lo llamaban la Cátedra de Moisés. Fue donada por un judío llamado Husam bar Ismael. Y Jesús fue a sentarse en lo alto de la escalinata, de espaldas a la sinagoga. En las manos acariciaba una hermosa naranja. Los íntimos y el resto se acomodaron a lo largo de las escaleras.
El rabí se mantuvo en silencio, parecía esperar. Miró hacia lo alto y contagiados todos miramos. Unos cumulonimbus blancos y gigantescos se habían apoderado del cielo. Pronto descargarían nieve. Algunos paisanos, curiosos, fueron acercándose y preguntaban: ¿quién es? ¿Qué vende? Cuando lo estimó oportuno, el Galileo se dirigió a los presentes y lo hizo con decisión y dulzura. Todos le miraban, embelesados los íntimos y perplejos los lugareños, y habló de lo que ya sabíamos: el Padre Azul, el reino invisible que nos aguarda tras la muerte, la presencia de Abba en la mente del hombre y de la mujer, e insistió en lo de la mujer, el regalo del alma inmortal y la esperanza. Se detuvo un buen rato en la esperanza, la derramó, trató de abrir las mentes, intentó convencer a los rústicos campesinos y pastores. Debían confiar, no estaban allí por casualidad, todo obedecía a un orden. El Padre Azul conoce a cada hijo, está en el interior. La gente del pueblo no entendió gran cosa y aburrida terminaba dando media vuelta y alejándose. Algunos, más audaces, preguntaban: ¿quién es este loco? Juan Zebedeo, entre dientes, los llamaba puercos ignorantes. Santiago, su hermano, se veía obligado a sujetarlo. Quería alzarse y emprenderla a golpes con los campesinos. Conté 40 o 50 paisanos, no más. Fue un fracaso. Otro. Afortunadamente empezó a nevar y la prédica fue suspendida. Regresamos al campamento. Esa tarde los íntimos se enzarzaron en una nueva polémica. Jesús tenía que hacer prodigios, ese era el camino. Eso defendía la mayoría, era la única forma de controlar e interesar al pueblo. Eso gritaban. Jesús no presenció estas discusiones, se alejó con sal a las colinas, menos mal. Al día siguiente, el maestro volvió a la plaza de la sinagoga, y al otro, solo cosechó fracasos. Los campesinos se burlaban de él y de sus extrañas palabras. ¿Puedes convertir estas piedras? Y señalaban el suelo en denarios de plata. Lo hiciste en Caná con el agua, eso dicen. Las enseñanzas terminaban con insultos mutuos, los íntimos estallaban y recriminaban la actitud de los paisanos. Estos, a su vez, los mandaban a la mierda y exigían que se fueran con la música a otra parte. Resultado: bastonazos, patadas, puñetazos, más insultos y gritos y maldiciones. El bueno de Andrés, jefe de los discípulos, lloraba de impotencia. El Galileo terminaba huyendo de la explanada, arrastrado, literalmente, por la Tabá, la guardia formada por Pedro y los hermanos Zebedeo, y allí quedaba el resto cosido a palos por la parroquia. Escapaban de mala manera, con toda suerte de moratones y más de una brecha en la cabeza. Felipe se desesperaba y se multiplicaba. Sus ungüentos fueron de gran ayuda. Jesús, pálido, guardaba silencio o se dirigía a los olivares. Allí permanecía durante horas. Los hombres, ansiosos, miraban hacia las colinas, deseando que regresara. La situación, desde mi punto de vista, era insostenible.
Es mejor volver a casa, decían, derrotados, a vivir de esta manera, sin honor y sin futuro. ¿Nos hemos equivocado?, se preguntaban. ¿Es este el Mesías esperado? Juan Zebedeo clamaba y repetía que no estaban en un error. Él vio cómo el agua se transformó en vino en Caná. Falso. El Zebedeo no vio nada, como demostró Jasón. En suma, al llegar la noche del martes 17 de febrero del año 28, la moral del grupo se hallaba bajo mínimos. Por supuesto, nada de esto fue contado por los evangelistas. No interesaba. Huevos podridos. El miércoles 18 fue otro día angustioso en el que me vi obligado a intervenir casi sin querer. Nevaba despacio e intensamente cuando el rabí se sentó de nuevo en las escalinatas de la sinagoga en Corazín. Aquel hombre era inasequible al desaliento. Los relojes de la cuna marcaban la hora quinta, 11 de la mañana. Jesús aguardó unos minutos y los se ve como si hubieran entendido, dejaron de nevar. Algunos copos quedaron enredados en la barba y en los cabellos. Al maestro no le importó, y los discípulos y el resto tomaron posiciones en las escaleras como siempre. Yo me situé en el umbral de la puerta de la sinagoga. Desde allí tenía una excelente perspectiva de la plaza. Todo fue más o menos bien, con las risas y los insultos habituales por parte de los campesinos y de los íntimos, hasta que se presentaron aquellos mozalbetes. No tendrían más de 15 años, eran 6, los había visto en días anteriores. Se burlaron descaradamente de las enseñanzas del Galileo. En esta ocasión se colocaron al fondo de pie. Uno de ellos cargaba una canasta. No supe qué contenía, no en esos momentos. El rabí acarició la naranja que le había proporcionado Felipe y empezó a hablar de la vida después de la muerte. Aseguró que morir es solo un dulce sueño y que, acto seguido, despertaremos en un templo de cristal. La voz era cálida y templada, transmitía oxígeno y esperanza. Pero los mozalbetes empezaron a silbar. El maestro intentó continuar y los silbidos arreciaron. No temáis, alzó la voz el rabí. Allí no seréis juzgados, nadie es juzgado. Los jovencitos pensaron que Jesús recriminaba su actitud y pasaron de los silbidos a los insultos, puño en alto. No temáis, insistió el Galileo, seguiréis vivos. Imposible. El griterío apagó la voz de Jesús. Juan Zebedeo, rojo de ira, se levantó y se fue hacia los mozalbetes. Santiago se fue tras él precipitadamente, y lo mismo hicieron el Iscariote y Simón el Zelota. Ambos, como se recordará, iban permanentemente armados con espadas de doble filo. El impulsivo Juan llegó hasta los muchachos y la emprendió a empujones con uno de ellos, el que más vociferaba, y los llamó de todo. Los jovenzuelos reaccionaron con idéntica violencia, y los golpes se repartieron a partes iguales. Andrés, Mateo Leví y el oso intentaron separarlos y poner paz. Fue inútil. Las patadas y cabezazos dejaron a uno de los jóvenes fuera de combate. Entonces vi llegar a otros parroquianos.
eran 20 o 30, y se unieron a los mozalbetes. Aquello fue una pelea salvaje y desigual. Los íntimos retrocedieron. El maestro pálido se alzó y contempló en silencio la lamentable escena. El Iscariote fue el primero en enseñar su gladius y amenazó a los atacantes con el hierro. El celota lo imitó y los aldeanos se detuvieron. Fue en esos momentos cuando varios de los jóvenes introdujeron las manos en la cesta y lanzaron su contenido contra los discípulos y contra el maestro. Eran huevos podridos. Uno de ellos impactó en el rostro de Jesús. El resto se estrelló en la fachada de la sinagoga, en el suelo y entre los escasos seguidores del Bautista que asistían a la prédica. El rabí permaneció inmóvil y dejó que el huevo se deslizara por la mejilla derecha y se detuviera en la barba. Sentí rabia. No pude contenerme y activé el clavo de cobre de los ultrasonidos y mandé a la mierda las normas de caballo de Troya. Al instante, 2 de los paisanos recién llegados cayeron al suelo sin sentido. Todos miraron al cielo, perplejos. Allí terminó la desagradable escena. Jesús descendió las escalinatas y veloz, en media docena de largas zancadas, se perdió por una de las callejas. Los íntimos, a una orden de Andrés, dieron media vuelta y se alejaron tras los pasos del rabí de Galilea. Una lluvia de piedras los persiguió. Yo huí rápido por otras de las calles de Corazín. Al ingresar en el campamento, todo era confusión, gritos y malos modos. Jesús y Sal se hallaban en las colinas, según su costumbre. El Iscariota y Simón el Zelota hablaban de desertar. No les interesaba aquella banda de desarrapados. Juan Zebedeo los llamó cobardes. El celota se enfrentó al Zebedeo y poco faltó para que llegaran a las manos. Andrés y Santiago se interpusieron y suplicaron paciencia. Todo se arreglaría. Pedro hizo causa común con Judas y el celota, y a voz en grito exigió que su hermano Andrés, como jefe de los íntimos, parlamentara con el Galileo. Es preciso, amenazó Pedro, que el maestro cure a otro leproso. Yu y Sitio no salían de su asombro, y las peleas se prolongaron hasta el ocaso. Cuando Jesús retornó al dolmen, todos guardaron silencio, pero él sabía lo que anidaba en los corazones de aquellos hombres. En el paraíso no hay negros. Al alba del día 19, jueves, el campamento se movilizó. Nos dirigimos al sur, bordeando el Sham, el mar de Tiberíades. Al alejarnos de la ciudad de Corazín, Juan Zebedeo escupió sobre el camino. Lo noté muy enfadado. Soltó la sandalia izquierda y golpeó con ella la tierra que cubría la senda. Juró no volver a aquella desgraciada ciudad y siguió con las maldiciones. Ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón, Fenicia, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Juan Zebedeo desvariaba. En Corazín no se registró ningún prodigio y continuó con la cantinela. El día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ti.
Su hermano Santiago tiró de él sin contemplaciones, pero el Zebedeo continuó hablando solo y maldiciendo a lo que se le pusiera por delante. ¡Ay de ti, Nahum! Hasta el cielo te vas a encumbrar y yo te digo, hasta el infierno te hundirás. ¿Qué tenía que ver Nahum en aquella desastrosa gira de predicación? Lo dicho, Juan Zebedeo deliraba. El maestro, en cabeza del grupo, no supo de estos insultos y maldiciones. Curioso, aunque Jesús jamás maldijo a Corazín ni a ninguna otra población, sus palabras aparecen en el Evangelio de Mateo 11, 21, 25, y con una enorme dureza. Manipulación de Mateo Leví, de Isador, su discípulo, o de quien fuera. Ese no era el estilo del Rabí de Galilea. Esas palabras, maldiciendo a Corazín, a Saidán y a Nahum, no fueron pronunciadas por el Hijo del Hombre, pero Juan, astutamente, no las incluyó en su Evangelio. Juan no habla de las referidas maldiciones. De haber contado la verdad, hubiera lastimado su imagen. El frío se intensificó y alcanzamos Mahón, o la casa de Mahón, con el sol en el cenit. Se trataba de una aldeíta próxima a las ciudades de Tiberíades y Hamat. Mahón había entregado a la agricultura, abastecía sobre todo las mesas de Herodes Antipas y del gran Sanedrín de Jerusalén. Las hortalizas eran espectaculares, las cebollas parecían cabezas de niños. Una serie de pequeñas lagunas la acompañaban en una vida plácida y monótona que nadie deseaba cambiar. La pesca era excelente. Los granjeros dominaban también el arte de la construcción de toneles de madera. Los exportaban al Sham. Allí permanecimos 3 días y medio, en la orilla de una laguna azul a la que llamaban Pérez, medio ciclo. Los aldeanos creían que, al lanzar de espaldas una moneda de medio ciclo a las aguas, la fortuna te la devolvía, triplicada. Un ciclo equivalía a 4 denarios de plata, 24 sestercios, es decir, el salario de 4 días de trabajo. Por supuesto, muy pocos se arriesgaban a perder medio ciclo. Después de todo, eran judíos, así que nadie nos molestó. Nadie se presentó en la orilla con el propósito de arrojar la moneda a la laguna. Fueron días de descanso y de reflexión. Los ánimos se apaciguaron. Nadie predicó ni visitó las chozas de la aldea. En la noche la gente se reunía a los pies del maestro y se armaban coloquios interesantes. Recuerdo uno en particular. Sucedió el domingo 22 de febrero del año 28. Fue el fogoso Pedro quien dejó caer la pregunta clave. Maestro, ¿por qué es tan difícil entender a Dios? Bendito sea su nombre. Jesús extendió las palmas de las manos hacia la hoguera y mantuvo unos segundos de silencio. La respuesta, supuse, no era fácil. Finalmente respondió: ¿podrías beberte el Sham? Pedro negó con la cabeza horrorizado. Todos negaron. Y el rabí prosiguió: ¿podrías entender que el Padre Azul no se mueve y sin embargo reside en cada uno de vosotros? Yu y el resto permanecían con la boca abierta.
¿Podrías comprender que en un solo Dios hay 7 dioses? Nadie replicó. ¿Podrías asimilar que Abba no es un varón y tampoco una mujer? ¿Qué es entonces? Intervino Tomás. Luz. ¿La luz piensa?, gritó Felipe desde la cocina. Se levantaron algunas risas tímidas. La luz es la vida, cortó el rabí, pero tampoco comprendieron. Y Jesús prosiguió. ¿Podrías entender que esa luz piensa en todas las direcciones? Nos perdimos, claro está. ¿Podrías comprender que yo soy uno de sus muchos nietos? Utilizó la palabra Nejed, silencio, y al cabo de unos segundos el celota preguntó lo que estaba en la mente de todos. El Padre, bendito sea su nombre, ¿tiene nietos? Jesús sonrió. Parecía disfrutar con la conversación, cada vez más surrealista. Cientos de miles. Pardiez, me dije, ¿cómo acabará esto? Los espías murmuraron incómodos. Jesús volvía a cruzar la línea roja de las verdades mosaicas. Sinceramente pensé que estaba de broma y prosiguió. ¿Podrías asimilar que en el paraíso, su casa, coinciden todas las realidades imaginables, presentes, pasadas y futuras? ¿Hay negros en el paraíso? Bartolomé, el oso de Caná, era incorregible, pero agradecimos la broma. Jesús se puso serio y replicó, no, en el paraíso no hay negros, ni orientales, ni blancos. Sorpresa, y continuó, en el reino del Padre Azul no hay razas, ni sexo, ni ricos o pobres, ni sabios o tontos, ni judíos o gentiles. ¿No hay sexo?, clamó Tomás desolado. Las risas llegaron incontenibles. También el maestro dibujó una lejana sonrisa. No es necesario, aclaró el rabí. Allí la felicidad tiene otra cara. La verdadera felicidad es el resultado de conocer la verdad. Miró a los íntimos y comprendió que no le seguían. Y añadió, esa felicidad tiene un sabor espiritual, pero ahora vosotros no estáis capacitados para intuirla. Y siguió respondiendo a la pregunta inicial. ¿Por qué es tan difícil entender a Dios? ¿Podrías comprender que en ese reino espiritual del que tanto os hablo no hay tiempo? ¡Qué aburrido!, lamentó el oso. Querido Bartolomé, replicó el Galileo, en verdad te digo que en ese reino nadie se aburre. ¿Trabajaremos?, planteó Mateo Leví. Mucho y bien. Se levantaron murmullos de desaprobación, pero Jesús continuó feliz. Trabajaréis en lo que realmente os guste. Y lo dejó ahí. Sitio seguía con la boca abierta, desconcertada o desconcertado. ¿Podrías describir la grandeza de uno solo de los 7 superuniversos que rodean el paraíso? Aquello me interesó vivamente, pero no intervine, solo era un observador, ¿o no? El maestro miró a los presentes, tampoco comprendían. Se levantó, tomó una rama y dibujó algo en la esponjosa tierra junto a la hoguera. Todos nos asomamos intrigados. Trazó 7 círculos en racimo y otro más pequeño en el centro. Fue señalando con el palo cada uno de los círculos mayores y proclamó: el Padre Azul gobierna estos superuniversos.
Ese es el reino del que os hablo y que tendréis que cruzar después de la muerte. Y el círculo del centro, aventuró el celota, el paraíso, final del viaje. El Hijo del Hombre hizo una pausa y redondeó. Fin del viaje de momento. Yu sonreía y tomaba notas en su tablilla encerada. Entendí que Jesús, una vez más, utilizaba símiles, ¿o no? ¿Podrías comprender, prosiguió, que los dioses no tienen principio ni final? ¿Cuántos dioses hay?, gritó Felipe. Jesús no se cortó. Miles. Los discípulos negaban con la cabeza y murmuraban: ha perdido el juicio. El maestro no prestó atención. ¿Podrías imaginar a un Dios madre? Seguíamos perdidos. Sus palabras nos desbordaban. ¿Cómo es el paraíso?, le abordó Andrés. Señaló el pequeño círculo central y resumió: no hay palabras, es la grandeza, la belleza y la verdad absolutas. Pero, ¿qué forma tiene?, presionó el oso. Jesús sonrió y se rindió. Recuerda una isla de luz que no se mueve. Allí llegaréis, como os digo, a su debido tiempo, sin tiempo. Allí abrazaréis al Padre Azul, no antes. ¿No veré a Dios, bendito sea su nombre, cuando muera? La pregunta de Mateo Leví recibió un silencioso y negativo movimiento de cabeza del maestro. Eso fue todo, y cada cual lo interpretó como pudo o como supo. ¿Podéis imaginar la nada? ¿Podéis aceptar que esas estrellas que veis son parte de mi reino? Algunos levantaron la mirada. Las estrellas centellearon con más intensidad, como si supieran. ¿Tú eres el rey?, le interrogó Sitio. Lo soy. Yo he creado esos luceros. Tampoco entendieron. Para los judíos, las estrellas eran los ojos de los difuntos que se asomaban a la tierra. Los ojos de los justos, gentiles e impíos, moraban en el Seol, en lo más profundo del mundo. ¿Has estado en el paraíso?, preguntó tímidamente el celota. La respuesta del rabí me desarmó. Sí, muchas veces. Por eso sé de qué hablo. ¿Cómo de largo es el camino hacia el paraíso? Jesús miró a Yu, el chino, y lo hizo con infinita ternura. La respuesta a su pregunta fue otra aproximación a la verdad. No podrías medirlo con palabras ni con números. Felipe, desde la cocina, fue a lo suyo. ¿Está más lejos que la China? Algo más, replicó el rabí entre risas. ¿Hay casas?, se interesó el oso. No, Bartolomé, al menos como tú las conoces. ¿Y dónde vive el Padre Azul?, insistió Bartolomé. Silencio. Y Jesús llevó el dedo índice izquierdo a su frente. Después aclaró: Abba tiene su morada, naturalmente, pero también habita en ti. Ya lo hemos hablado. Yo diría que se siente feliz en tu mente. Si es luz, terció Felipe, ¿necesita comer? Los discípulos y los supuestos confidentes rieron con ganas. Aunque quisiera, se resignó el rabí, no podría aclarártelo. Haz un esfuerzo, suplicó el oso. El maestro sonrió levemente y fue negando con la cabeza.
Indicó las sombras que proyectaban los discípulos más próximos a la hoguera y respondió a Bartolomé: si consigues hablar con esas sombras y que te respondan, yo te diré cómo se alimenta el Padre Azul. En otras palabras, intentar describir a Abba es un esfuerzo humanamente imposible. Eso deduje. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Bendito sea su nombre. La pregunta de Mateo Leví quedó en el aire. El Galileo se puso en pie y dio por terminada la tertulia. Era tarde y animó a su gente a que se retirase e intentara descansar. Mañana, anunció, partiremos hacia Caná. Por supuesto, nada de esto fue recogido por los evangelistas. Esa noche, como tenía por costumbre, intercambié información con Yu y conecté con la cuna, trasladando una síntesis de lo vivido al ordenador central. Al día siguiente aguardaban nuevas aventuras. La distancia entre el hombre y su sombra. El 23 de febrero del año 28 amaneció a las 6:12. La pequeña caravana cubrió los 20 kilómetros en 5 horas escasas. No hubo incidentes. Acampamos a las afueras de Caná. La aldea sumaba en aquel tiempo alrededor de 1.800 habitantes. Casi todos se afanaban en el cultivo del granado y de la aceituna. Caná, justamente, era famosa por sus granadas, enormes, de piel correosa y brillante, y grano rojo y violeta. Las casas, siempre encaladas, vivían en paz en lo alto de una colina de 400 metros. A su alrededor menudeaban otras colinas menores. Los bosques de robles, terebintos, olivos y algarrobos se perdían en los horizontes. Quesil procedió a montar las tiendas y yo, siguiendo la costumbre, exploré los alrededores. Caná aparecía rodeada de numerosos huertos organizados en terrazas escalonadas. Allí crecían también el trigo y la cebada, pero en pequeños corros. Los campesinos los trabajaban sin descanso y con mimo. Infinidad de niños se asomaron al campamento, presentaban los cráneos afeitados y las miradas limpias y curiosas. Según me informó Quesil, el maestro pernoctaría en la casa de un viejo amigo, Meir, el rofé o médico de Caná. Se conocían de antiguo. Uno de los pequeños se acercó a este explorador y, sonriente, me entregó una enorme granada de casi medio kilo. Le di las gracias y la examiné intrigado. Era una Punica granatum mencionada en la Biblia, números 13-23. ¿Cómo lo conseguían? ¿Cuál era el truco para obtener frutos tan espectaculares? La gente de Caná recordaba muy bien el prodigio llevado a cabo por el Galileo el 27 de febrero del año anterior. En esa fecha se cumplía el primer aniversario. La conversión, en realidad la sustitución del agua en vino ocurrida en Sapiar, había dado la vuelta al país. Al saber que Jesús se hallaba de nuevo en Caná, los campesinos se volcaron y, la verdad sea dicha, nos trataron con especial cariño. Al llegar, el maestro impartió unas sencillas órdenes.
Los discípulos, por parejas, dedicarían las jornadas a visitar las viviendas de la aldea, interesándose por los quehaceres y sueños de los moradores, y hablarían de la buena nueva y del Padre Azul. Y empezó a llegar gente al campamento. Traían pan, hortalizas y pollos. Felipe se frotaba las manos. La despensa se llenó en menos de una hora. Durante 2 días todo fue bien, sin banderas. Pero el miércoles 25 de febrero del año 28, hacia la hora sexta, mediodía, se presentó en el campamento un reducido grupo de hombres. Procedían de Nahum. Uno de ellos, el que parecía el jefe, dijo llamarse Tito. Era de la nobleza. Jesús se encontraba en la cocina de campaña ayudando en la elaboración de la cena. Yo colaboraba con los gemelos en el desplume de una gallina. El judío habló primero con Andrés y les puso la razón de su visita. Los discípulos lo conocían de vista. Eso dijeron. Acto seguido, el jefe de los íntimos se acercó al rabí y explicó el porqué de la presencia de aquella gente. Tiene un hijo muy grave, manifestó Andrés. Desea que lo cures. Jesús siguió batiendo huevos. Al principio no dijo nada y se registró un incómodo silencio. Pero el tal Tito era hombre tenaz y no esperó la respuesta del Hijo del Hombre. Se acercó a la mesa en la que trabajaba el maestro y suplicó: «Tú puedes hacerlo, mi hijo se muere. Ayúdame, Señor». Felipe intervino: «¿Qué tiene?». «Las fiebres». El Galileo entonces dejó de batir y dirigiéndose al entristecido hombre exclamó: «¿Cuánto tiempo tendré que tener paciencia? El poder de Dios está en medio de vosotros, pero si no veis prodigios, os negáis a creer». Tito no le dejó terminar. Se arrodilló a los pies de Jesús y lloró. Jesús, conmovido, colocó las manos sobre los hombros del noble. El silencio parecía de plomo. Todos los corazones estaban angustiados. «Yo sí creo, Señor», consiguió hablar el de Nahum, «pero ven el Shan y ayuda a mi hijo. Se muere». El rabí no respondió. Bajó la cabeza y así permaneció un rato. Tito, desconsolado, gemía y suplicaba: «Ven, te lo ruego, mi hijo se muere». Los íntimos hacían gestos y aseguraban sin palabras que el maestro sanaría al hijo del noble. Era lo que esperaban. Una nueva curación les devolvería el ánimo. Pasó un minuto largo. «¿Se ha dormido?», susurró Felipe, pero no. Jesús no estaba dormido. Alzó el rostro y con un hilo de voz le dijo al lloroso padre: «Regresa a tu casa, esa enfermedad no es de muerte». Era la hora séptima, 1 de la tarde. Tito secó las lágrimas e hizo ademán de sacar unas monedas. Jesús negó con la cabeza, y el hombre hizo una reverencia y dio media vuelta alejándose. No volvimos a verlos. El grupo regresó al Sham. Ahí quedó el asunto. ¿Curó el maestro al hijo del noble de Nahum? Sería necesario esperar para descubrir qué sucedió. Esa tarde-noche, Meir, el rofé de Caná, se unió a la cena y a la posterior tertulia. Otro diálogo, surrealista. Meir era un anciano de unos 60 años, largo y sarmentoso,
con una mirada azul y penetrante. Nada escapaba a su curiosidad. Los cabellos y las barbas aparecían nevados, casi albinos. En el pecho lucía la aruta, una pequeña rama de palmera que lo distinguía como médico o auxiliador. Ayer arrancó el oso de Caná, en Mahón nos hablaste de la imposibilidad de comprender al Padre Azul. No me resigno, tiene que haber alguna forma de describirlo. Jesús inspiró profundamente y contempló el firmamento. Las estrellas se caían gozosas. Os hablé de las sombras, replicó el rabí y señaló las que habitaban cerca de la hoguera. Insisto, ¿podéis convencerlas de que tienen dueño? ¿Dueño? Intervino Tomás. Las sombras, ¿tienen amo? Claro, se adelantó Bartolomé. Tú, borrico. Tomás permaneció pensativo. En las manos jugueteaban los dados de marfil. Pues bien, contestó el Galileo, la distancia entre vosotros y vuestras sombras es nada, y repitió, nada, si la comparamos con la que existe entre el Padre Azul y vosotros, sus hijos. ¿Cómo puedo describir lo indescriptible? La mente humana no está preparada para ello todavía. Hablaste en Mahón de 7 dioses en uno, se interesó Mateo Leví. ¿Cómo puede ser eso? Jesús negó con la cabeza. Comprendí. Las palabras le cortaban el paso. El Padre Azul, exclamó, aun siendo uno, son muchos, es todo lo que puedo decirte. Confía en mí. Esta vez habló el Rofé. Dios, bendito sea su nombre. ¿Sabe que es infinito? Lo sabe. ¿Sabe que es perfecto? Insistió Meir. Lo sabe. Él ve el final desde el principio. Entonces, resumió el auxiliador, no hay nada nuevo para él. Nada, declaró el maestro. ¡Qué vida tan aburrida!, lamentó Felipe. No, allí arriba, y todos miramos hacia las 8000 estrellas, hay muchas creaciones en proyecto. ¿De qué hablas?, se interesó Mateo Leví. Más allá de esas estrellas, intentó explicar el Galileo, hay otras estrellas. Pues bien, más allá de las últimas estrellas está la nada, pero la nada también es propiedad de Abba. Y algún día vosotros, cuando alcancéis el paraíso, seréis los nuevos dioses que transformarán esa nada. Estábamos asombrados. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro?, le recriminó Tomás al tiempo que hacía sonar los dados en su mano izquierda. Jesús sonrió brevemente. Os lo dije, he estado allí, en el paraíso, en su presencia. Lo sé de buena tinta. Sé lo que piensa el Padre Azul. Además, hablo con él cada día cuando me retiro a las colinas. Sal, ¿lo ha visto? Todos rieron la ocurrencia del oso, Jesús el que más. Define al Padre, bendito sea su nombre, con 2 palabras, presionó el celota, solo con 2. El rabí no lo pensó y replicó al instante, amor simétrico. Se dirigió entonces a Yu, que escribía frenéticamente en su tablilla, y suplicó, escribe amor con mayúsculas. El chino sonrió y rectificó la palabra, amor. Dios, bendito sea su nombre, ¿se arrepiente de algo?
Jesús supo que la cuestión planteada por Juan Zebedeo estaba envenenada. Juanito pensaba en el diluvio universal. Según las Sagradas Escrituras, aquella inundación estuvo provocada por la maldad de los hombres. Y Dios, dice la Biblia, se arrepintió de haber creado la raza humana. No sé cómo lo hacía, pero el maestro penetraba en los pensamientos y sutilmente le hizo ver a Juan que las cosas no fueron como las cuentan los textos sagrados, mejor dicho, supuestamente sagrados. Dios no se arrepiente de nada de lo que hace o proyecta. Eso dijo. Todo es bueno, aunque parezca lo contrario. Sencillamente no entendemos. No estamos en condiciones de abarcar la grandiosidad divina. El mal forma parte del juego, pero no es el fin. ¿Dios duerme?, bromeó el oso de Caná. Sí, le siguió la corriente el Galileo, con un ojo abierto, como los delfines. Entonces intervino Meir. ¿Y qué pasa con los ángeles caídos? Si eran perfectos, ¿cómo pudieron equivocarse? Solo hay una perfección absoluta, respondió Jesús con gran seguridad, la del Padre Azul. El resto es una santidad, perfección relativa. ¿Qué será de ellos?, presionó el Rofé. Si los rebeldes no se arrepienten, serán aniquilados. No estuve de acuerdo con el rabí. Si el Padre Azul es amor, eso no es posible, pero guardé silencio. ¿De dónde ha salido Dios?, planteó Mateo Leví. Sorpresa. Ahí terminó la desconcertante tertulia. Todos nos retiramos. Jesús, de la mano de Meir, se dirigió a la casa del Rofé. Allí pernoctaría. Yo me ajusté al procedimiento, repasar las notas escritas de Yu, conectar con Santa Claus y transmitir lo que había sido la jornada, diálogo final incluido. Esta última operación, como fue dicho, la llevaba a cabo en solitario y apartado del campamento.